Es un estudio que la verdad es que no había considerado tanto el tema como quisiera. Y el irlo considerando estos días ha sido algo que me ha impactado mucho, sobre todo porque hay una gran cantidad de contenido que está en solamente unas cuantas palabras. Entonces, ahorita estamos en Mateo capítulo 5, versículo 33 al versículo 37. Y tiene este tema como juramento, juramentos mentirosos, con lo que es de título para el día de hoy. Entonces vamos a comenzar a leer Juan, Mateo capítulo 5, versículo 33 al versículo 37. Entonces seguimos en el Sermón del Monte y estamos a punto de acabar una sección que hace referencia a correcciones de Cristo sobre interpretaciones malas que tenían los judíos, en este caso en el tiempo del primer siglo, ¿no? Entonces, estas correcciones son 6 correcciones. Entonces, hasta ahorita hemos visto ya 3, que son las correcciones acerca de la ira, acerca del adulterio, acerca del divorcio. Y estamos en la cuarta, que es acerca del juramento, de los juramentos. La quinta y la sexta son acerca de los enemigos. Y estas concluyen una sección de este sermón tan hermoso que escribió, que dio nuestro Señor en el primer siglo. Entonces voy a comenzar a leerlos desde el versículo 33 al versículo 37, en la Nueva Biblia de las Américas. Dice así: También han oído que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Antes bien, sea al hablar de ustedes sí, o sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto procede del mal. ¿Sí? Entonces tenemos aquí delante nosotros esta continuación de las enseñanzas de Cristo. Entonces, si se acuerdan ustedes, las primeras 2 hacían referencia a los 10 mandamientos y nos estaban mostrando entonces que tiene un propósito Jesucristo al estar analizando esto. Su propósito no era analizar todos los 10 mandamientos, sino que analiza 2 para ayudarnos a tener una comprensión de cómo tenemos que acercarnos a todos los mandamientos que hay en la palabra. Créanlo o no, esta palabra está llena de mandamientos que aparecen una y otra vez. Ya se los había mencionado alguna vez, pero cuando me tocó a mí, junto con Andrés, estar dando lo que era Santiago, la epístola de Santiago, me sorprendió que esta epístola está llena de mandatos. Tiene alrededor de 52 mandatos contenidos dentro de solamente 5 capítulos. Esos son alrededor de 10 mandatos cada capítulo, ¿sí? Si notan ustedes entonces, y eso siendo solo una epístola, la Biblia completa está llena de cosas que tenemos que realizar. Y eso no es una mentira. Ahora, obviamente tienen que ser realizados con la gracia de Dios, pero por eso tenemos que saber cómo acercarnos nosotros a estos mandatos y ver primeramente que tendemos a malinterpretar todos estos mandamientos. El hombre en sí mismo tiende a malinterpretar porque tiene pecado dentro de sí, que busca la forma de no ser culpable, que busca la forma de hacer lo que él desea y no tener ningún castigo de parte de Dios. Y entonces, si ustedes observan el mundo allá afuera, cuando las personas van y dicen y ven la palabra y dicen, esto no es palabra de Dios, están intentando entonces quitarse el castigo que recibirían. O si van y algo no les agrada de aquí, dicen esto se tiene que interpretar de forma distinta. ¿Sí? No quieren ellos estar observando entonces cómo esto puede golpearlos y mostrarles errores que cometen. Y lo que nos muestra este pasaje, los principios que está generando aquí Jesucristo, es que cuando Él dice, pero yo les digo, nos muestra que de la mala interpretación tenemos que llegar a una buena interpretación a través de acercarnos a las palabras de Cristo, a las palabras de la Biblia e interpretar de forma correcta la palabra. Y entonces termina esto dejándonos una responsabilidad a ti y a mí
de estar interpretando de forma constante bien la palabra y no cegados por el pecado. ¿Sí? Voy a respaldar esto nada más con unos cuantos versículos antes de moverme. Si checan, por ejemplo, Romanos 8, versículo 7, Romanos 8, versículo 7, podemos ver cómo es que nos habla, en este caso el pasaje, acerca de la carne y el obrar que tiene dentro de las personas. Cuando uno no es creyente, uno se encuentra dominado por lo que designa la carne, que es lo que rige la carne. Y cuando uno es creyente, ya lo es, aún así todavía habita en la carne y esta carne continúa queriendo dominar su cuerpo. Cuando hago referencia a la carne, me refiero a el pecado que se encuentra en la persona, está buscando dominar para alejarse de Dios. ¿Sí? Y entonces nos dice Romanos 8, versículo 7, los designios, eso es lo que busca, lo que está demandando la carne, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Sí? En otras palabras, la carne en la que nosotros habitamos, aún siendo cristianos, está buscando ir en contra de Dios y ser enemiga de Dios, y no se sujeta a la ley de Dios. ¿Sí? Y continúa de forma constante, en este caso, obrando esta carne en nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como cristianos? Nosotros tenemos que, habitando en Cristo, con ayuda del Espíritu Santo y a través de la palabra, tenemos que buscar accesar a la comprensión de Dios. Entonces, si nosotros somos cristianos, nosotros tenemos que recaer en Cristo y en su obra, como gente que está habitando junto con Él. Y con la ayuda del Espíritu Santo, conseguir acercarnos nosotros a sus palabras, a la palabra que fue plasmada dentro de la Biblia, y entender de forma correcta todo lo que Dios quiere. Y sostenernos en eso para que nuestra vida decididamente esté yendo hacia Dios y lo que Dios quiere. Ok, continuamos con eso. Entonces tenemos que ver nosotros, la carne primeramente está yendo en contra de Dios. Es lo que nos muestra Romanos 8, versículo 7. Una segunda cosa que tenemos que ver. Primera cosa, les digo, la carne va en contra de Dios. Segunda cosa, tenemos que ver también nosotros que el mal es primeramente en relación a Dios. Cuando nosotros pecamos, primeramente estamos pecando en contra de Dios. Y todo lo que es pecado se realiza en una relación en la cual es vertical primeramente. Entonces, vertical, ¿por qué? Porque Dios está arriba y Dios rige todo. Y todo lo que está yéndose mal abajo está yéndose en contra de él. ¿Sí? Y entonces nos dice la palabra, por ejemplo, en Romanos 14, versículo 23. Todo lo que no proviene de la fe es pecado. Cuando una persona peca, está yendo sin fe, está actuando sin una comprensión de Dios, está actuando sin confiar en Dios, está actuando sin evaluar las cosas de acuerdo a los ojos de Dios, sin fe, y él está pecando entonces, ¿sí? Y entonces Dios, que ve todo y que está rigiendo nuestros corazones, y él está observando qué es lo que hay adentro de cada uno de nosotros, ve que nosotros estamos distanciados y observa que estamos obrando mal contra él. ¿Sí? Ejemplo de lo que ya hemos visto. Cuando una persona odia a otra persona, esa persona está odiando a alguien que es imagen de Dios. Por eso es primeramente un pecado en contra de Dios. Cuando una persona adultera o se divorcia, esa persona está violando un pacto que Dios estableció. Por eso ese pecado es primeramente en contra de Dios. Después, por supuesto, también es en contra de la persona. Y tenemos que ver eso también. Pero siempre, siempre es primeramente el pecado en contra de Dios. Por eso cuando el Salmo 51 habla David, él dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y eso me lleva a una tercera cosa. No solamente les había dicho la carne va en contra de Dios y aparte de eso, el pecado es en contra de Dios primeramente, sino que al ser en contra de Dios, eso nos tiene que decir que todo lo que realizamos nosotros se encuentra en una evaluación constante. Y por tanto me da una tercera conclusión.
me da la conclusión de que los pecados se cumplen primeramente en el corazón. El pecado se realiza primeramente en el corazón de cada uno de nosotros. Usualmente nosotros tendemos a escaparnos y decir, yo no estoy pecando porque mi corazón está bien. Cosa que no es tan buena que digamos, porque usualmente nuestro corazón no está bien. Y nuestro corazón, nos dice la palabra, es engañoso sobre todas las cosas. Nosotros tenemos que ver que cuando estamos actuando primeramente, estamos siendo evaluados por Dios en nuestro corazón. Porque es un Dios que nos dice Jeremías 17, versículo 10, escudriña los corazones y da a cada uno según sus acciones. ¿Sí? Entonces tenemos ahí nosotros el énfasis que está proveyendo Cristo a través de estos pasajes. Nos quiere mostrar que tendemos a malinterpretar por la carne, nos quiere mostrar que obramos nosotros primeramente mal hacia Dios y que obramos primeramente mal dentro de nuestros corazones. Y por eso necesitamos nosotros de la corrección de Dios. Y necesitamos de un espíritu nuevo, necesitamos de un corazón nuevo y que sea renovado de forma constante para poder obrar para Dios. ¿Ok? Delante de esto, ahora tenemos la cuarta corrección. Y esta cuarta corrección nos busca mostrar entonces que tenemos una falta de honestidad. Tú y yo tenemos una falta de honestidad. Y eso se ve en real en todos lados en el mundo. La gente el día de hoy ya se acostumbró, por ejemplo, a que una persona política, una persona que está obrando y que está buscando ser elegida para gobernar, esta persona va a mentir y va a realizar promesas que no piensa cumplir. ¿Sí? Ya están acostumbrados tanto así que se realizan chistes. Están acostumbrados también, por ejemplo, a la publicidad engañosa, a cosas que se dicen de parte de marcas que sabes que no son ciertas, que son exageradas o que incluso pueden ser una completa mentira. ¿Sí? Hay un canal que ya no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero que se dedica a evaluar la calidad de los productos para ver si cumplen o no cumplen con aquello que dicen. Tenemos nosotros también y vemos de forma constante a niños que se esfuerzan en mentir para poder evadir castigos. Y si tú te acercas con un niño y ves que realizó algo malo y se nota de forma muy clara que realizó algo malo, aún así se oculta y lo niega. Y después esos niños van y crecen y aprenden a realizar estas mentiras de forma que ya no luzcan como tal. ¿Sí? Nosotros vivimos en una cultura en la cual entonces, a partir de todas estas mentiras que habitan y sobrehabitan en todo el mundo, surgen juramentos. ¿Por qué? Porque los juramentos lo que realizan es que son una forma de querer forzar a alguien a decir la verdad. ¿Sí? Les voy a dar unos cuantos ejemplos. Cuando una persona está, por ejemplo, a punto de contarte algún secreto, tú vas y le dices a la persona, no, perdón, esa persona va y te dice a ti, júrame que no se lo vas a contar a nadie. ¿Sí? Y quiere, porque ya sabe que tendemos nosotros a realizar estas traiciones, forzar a que no se realice así. ¿Sí? O se realizan juramentos para poder, en este caso, deme 2 segundos, para poder forzar a una persona a que tenga un trabajo. Por ejemplo, los contratos. Entonces, cuando una persona está llegando a un lugar a trabajar, esta persona tiene que firmar de modo que se pueda ver que va a obrar de forma correcta en su trabajo, que no va a renunciar de forma repentina, que no va a evadir sus responsabilidades. ¿Sí? Esta persona necesita algo que le diga que en verdad va a cumplir. Cuando vemos esto nosotros, entonces vemos que nosotros tendemos a obrar mentira mientras que no nos afecte, mientras que no haga ningún mal dentro de nuestra vida. En este caso, por ejemplo, en la parte de los contratos, mientras que no afecte mi cartera, yo voy a cumplir mi juramento, ¿sí? Mientras que no me haga ser regañado, yo voy a cumplir.
mientras que no pueda yo en este caso perder algo de mi estatus social, algo de alguna cosa que pueda perder, cualquier cosa, monetaria, de estatus, como había comentado ahorita, cualquier cosa, si yo soy afectado por ella, voy a cumplir. Pero si no, estoy libre y puedo actuar con mi lengua de cualquier forma. Y entonces también discriminamos nosotros cómo hablamos con las personas para hablar de una forma con ciertas personas que nos van a afectar más en nuestra vida, comportarnos de otra forma con personas que no, ¿sí? Tendemos nosotros a discriminar según los resultados que vamos a obtener. Algunos incluso con un buen motivo, entre comillas, ¿sí? Porque podemos, por ejemplo, nosotros mentir para no afectar con dolor a alguien. Y entonces yo no voy a proclamar la verdad si esa va a generar un dolor a una persona, o una preocupación. U otras personas simplemente no medimos el peso que tienen nuestras palabras. Y entonces hablamos como si no hubiera nada ahí, ¿sí? No saben cuánto, perdónenme ahorita el ejemplo, pero no saben cuánto me enojó en una ocasión que nos enteramos de una persona que estaba básicamente lanzándose y diciéndole a niñas que le gustaba, pero a varias. Y cuando fuimos y se confrontó a esa persona dijo, ya sé que no me van a decir que sí, por eso lo digo como si nada. No saben cuánto eso enoja, ¿saben? Porque estas palabras no se tienen que tomar a la ligera. Y lo que vamos a ver el día de hoy es que no solamente esas, sino todas las palabras no deberíamos tomarlas a la ligera. Cuando nosotros, que somos cristianos, decimos que seguimos a Jesucristo, que se proclamó a sí mismo, yo soy la verdad, en Juan capítulo 14, versículo 16. Nosotros estamos diciendo entonces que andamos en la verdad. Y por tanto, nuestras palabras tienen que andar de forma acorde en la verdad. ¿Sí? Este pasaje nos muestra exactamente eso. Entonces, nos muestra que nosotros, cristianos, tenemos que andar en la verdad. Ahora, tenemos que comprobar eso. Tenemos que comprobar si en verdad habla a cristianos y le está diciendo, tienen que comprobar ustedes, más bien tienen que actuar ustedes según la verdad. Y tendrían que preguntarme ustedes a mí, ok, pero ¿cómo sabemos eso? ¿No le está hablando, por ejemplo, este pasaje a judíos? ¿No le está hablando a este pasaje con un propósito específicamente para ellos? ¿O cómo surge ese resultado? ¿Cómo sabemos nosotros el propósito, en otras palabras? ¿Sí? Y entonces, para eso, vamos a nosotros primeramente observar el contexto y luego vamos a observar nosotros cuatro errores que surgen de nuestras mentiras. ¿Sí? Cuatro errores que surgen cuando nosotros hablamos de forma demasiado ligera. Y este contexto sumado con los errores nos va a dar este resultado. Cristianos, tenemos que andar en la verdad. Primeramente el contexto, ¿ok? El contexto. Para entender el pasaje, como todos los pasajes que hay dentro de la palabra, tenemos que ver primeramente cuál es el contexto sociocultural, histórico de este pasaje. Y entonces tenemos primeramente que estamos en el primer siglo, está predicando Jesucristo, está predicando a judíos. Y él está hablando de la interpretación mala que tenían los judíos. Si ven el primer versículo, el versículo 33, dice, como en los otros versículos que vimos las semanas pasadas, dice, han oído que se dijo a los antepasados. ¿Quiénes son los antepasados? Son antepasados judíos, a los que se les fue dado el Antiguo Testamento. Entonces, cuando recibieron ellos el Antiguo Testamento, se les dijo unas palabras específicas. Continúa el pasaje. No jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. ¿De dónde sacó esto? Esto es una síntesis de varios versículos que se encuentran en el Antiguo Testamento. Entonces, es una enseñanza que no es palabra por palabra, como en los versículos anteriores.
Cuando nosotros hablamos de los 10 mandamientos o cuando hablamos acerca del divorcio, todo era palabra por palabra. Pero aquí está juntando versículos que se encuentran en Levítico, en Números, en Deuteronomio, en Salmos, en Zacarías. Voy a repetir eso nada más por si acaso. Números, Levítico, Deuteronomio, Salmos y en Zacarías. Un ejemplo claro está, por ejemplo, en Deuteronomio 23, 21. Deuteronomio 23, 21. Cuando dice: cuando haces voto a Jehová, tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. ¿Sí? Entonces está agarrando esas enseñanzas. Cuando hagas voto a Jehová, no tardes en realizarlo, cúmplelo, porque ciertamente Él lo demandará. Dice Jesucristo: no jures falsamente, sino cumple tus juramentos al Señor. ¿Sí? Pero ahora, eso podría hacernos pensar a nosotros que Jesucristo entonces va a ir en contra de la enseñanza del Antiguo Testamento. Y eso no es lo que realiza Él. ¿Sí? Cuando Él está diciendo estos pasajes y está citando esta enseñanza, Él afirma también esta enseñanza. Se va a ver en los siguientes versículos. Pero por ahorita quiero que vean nada más que sí se afirma por lo que viene después en el Nuevo Testamento. Si nosotros checamos aquí, cuando Él dice en el versículo 34, Mateo 5, 34, yo les digo, no juren de ninguna manera. Hay quien piensa, eso hace referencia a que Jesucristo va y a partir de ese momento en adelante, Él prohíbe todos los juramentos. Y eso no es lo que realiza. Eso no es lo que realiza. Entonces, cuando nosotros observamos este pasaje, él tiene un contexto bastante específico. Y eso se muestra porque después, por ejemplo, en Mateo capítulo 26, versículo 63, se ve un juramento de parte de Jesucristo mismo. Entonces, versículos después, en la historia de Jesucristo, aparece un juramento que Jesucristo mismo realiza. Cuando Él se encuentra delante del sumo sacerdote, Él se le llama a que proclame si es Dios o no, y que lo haga de forma verdadera. Y Jesucristo va y dice, sí. Como tal dice, tú lo has dicho. Pero Él está afirmando este juramento que le coloca, en este caso, el sumo sacerdote. O podríamos observar nosotros también la forma en la que responde Pablo. Y entonces Pablo, un maestro que existe, que es un apóstol de Jesucristo, él mismo realiza juramentos en el nombre de Dios y lo realiza de forma constante. En 2 Corintios capítulo 1, versículo 23, por ejemplo, él invoca a Dios como su testigo. O en Gálatas capítulo 1, versículo 20, él dice, yo digo la verdad delante de Dios. Entonces coloca a Dios de forma que esto, el hablar de Dios, afirme la verdad de lo que él dice. ¿Sí? O les paso los pasajes que tienen esta parte del juramento de Pablo, están abajo. Y más grande que Pablo, y así como Jesucristo, en el Antiguo Testamento ya había habido una afirmación de una promesa que tuvo un juramento. Y es una promesa que todavía no se cumple de parte de Dios. ¿Sí? Y entonces Dios hizo un juramento con Israel. En Hebreos capítulo 6, versículo 17, se puede ver cómo se recapitula y se habla de un juramento en el cual él dice, juró por su propio nombre y se va a cumplir y le genera esperanza al pueblo de Israel de que va a ser cumplido. ¿Sí? Entonces, hay un juramento que está todavía activo el día de hoy y que va a ser cumplido para con la nación de Israel de parte de Dios. Hay juramentos que realiza Pablo para las iglesias a las que les habla. Hay juramento que realizó Jesucristo delante del sumo sacerdote. Y esto nos apunta a una razón muy diferente para un juramento. Ya les había comentado hace rato una razón. Les dije, una razón por la cual nosotros realizamos juramentos como hombres es para querer forzar la verdad de las personas, ¿sí? Para forzarlos a cumplir algo, para forzarlos a hablar de forma honesta,
para forzarlos a dar testimonio también en un jurado, por ejemplo, que sea real, para forzar. Pero estos juramentos de aquí no eran para forzar. Estos juramentos, tanto el juramento de Dios que provee esperanza, o el juramento de Pablo que permite que ellos vean que está diciendo la verdad, o el juramento de Jesucristo, quien también proclamaba la verdad. Todos estos tenían un propósito específico, y ese propósito era básicamente proveer una cierta confianza, ¿sí? Entonces, proveer una confianza, porque hay cosas, amigos, en las cuales sí necesitamos nosotros de mayor confianza. Entonces, cuando Dios proclama esta promesa y Él realiza este juramento, no es porque Dios obviamente vaya a mentir, porque Dios no miente, pero Dios provee un juramento para aumentar todavía más, en este caso, la fidelidad de su promesa. Y nosotros realizamos lo mismo. Nosotros el día de hoy realizamos juramentos, quienes van a ser médicos, realizaremos juramentos, quienes se vayan a casar, ¿sí? Y ese probablemente es el ejemplo más demostrativo aquí, porque dos personas cuando se van a casar, ellas están diciendo que sí, y como tal no necesitan realizar votos, no necesitan realizar ningún juramento, pero lo realizan como medio de confianza, porque hay cosas que requieren más que un sí para otros, ¿sí? Entonces vas y lo realizas de forma honesta, con un corazón que busca cumplirlo y que va a realizar absolutamente todo lo que puede para cumplirlo. Entonces los juramentos están hechos para proveer confianza, pero esto no es lo que estaba pasando en el primer siglo y eso no es lo que pasa usualmente el día de hoy, ¿sí? Y eso ya me lleva a mi primer error, ¿ok? El primer error. Y continuamos con esta idea de contexto, pero con el primer error. Primer error, queremos actuar falsamente. Ese es nuestro primer error. Tenemos un deseo como hombres que es ir en contra de decir la verdad, ir en contra de cumplir. ¿Sí? Y denme unos segundos porque siento bien mal la garganta. Entonces, más bien Jesucristo lo que está haciendo es que va en contra del entendimiento que ellos tenían de los juramentos. Ellos no tenían ese entendimiento de proveer confianza, sino que tenían un entendimiento más bien que se concentraba en la parte del versículo, de los versículos que leí, de Deuteronomio, por ejemplo, en la cual se veía el castigo. Entonces, cuando dije en Deuteronomio 23, 21, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, ciertamente lo demandará Jehová de ti, sería pecado en ti. Ese se vuelve el énfasis que tienen ellos, ¿sí? El énfasis de ellos es, si yo hago un juramento en nombre de Dios y no pienso cumplirlo, voy a pecar y va a generar castigo. Y yo no quiero el castigo de Dios. Y entonces ellos evadían cumplir con lo que dice este versículo. Evadían hacer votos a Jehová. Y en lugar de eso lo que realizaban era que hacían votos a otras cosas. Y entonces el versículo 34 comienza con esta lista de cosas que son ejemplo de lo que hacían. Dice el versículo 34, yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Versículo 35, ni por la tierra, ni por Jerusalén. Versículo 36, ni jurarás por tu cabeza. ¿Sí? Y entonces vemos ahí a qué se refería Jesucristo cuando dijo, no juren de ninguna manera. Se refería a, no juren de estas maneras que están haciendo, como queriendo cambiar en este caso mi nombre por otras cosas. ¿Sí? No juren queriendo hacer esto para poder evadir el castigo. No juren de esta manera. ¿Sí? Cuando ellos entonces observaban que el juramento en el nombre de Dios iba a hacer que ellos entraran en pecado, decidieron encontrar formas de jurar sin tener que pecar, sin tener que tener temor
de que van a recibir castigo. Y entonces dice un comentarista de esto, por ejemplo, citando en este caso todos los pasajes de los documentos judíos que yo no he leído, pero que creo que sí los leyó, dice él, dijeron que los juramentos pueden ser válidos o no. En otras palabras, puedes hacer juramentos que puedas cumplir y juramentos que puedas no cumplir, que puedas fracasar al estarlos dando, ¿no? Dice, dependiendo del nombre sobre el que uno haya jurado. Y entonces, por ejemplo, dijeron que si uno jura por Jerusalén, no es obligatorio que lo cumpla. Pero si uno jura mirando hacia Jerusalén, entonces sí es obligatorio. Si uno jura por el templo, no es obligatorio. Pero si uno jura por el oro del templo, tiene que cumplirlo. Si uno jura por el altar del sacrificio, no es obligatorio. Pero si uno jura por la ofrenda sobre el altar, entonces sí es obligatorio. ¿Sí? En otras palabras, se nota de forma grande que tenían un sistema ellos para poder evadir, jurar por el nombre de Dios. Y para poder evadir ellos, recibir castigo y poder entrar en estos juramentos sin cumplirlos. ¿Sí? Y esto solamente mostraba su tendencia de ellos a, el punto, ¿cuál era el punto? A actuar falsamente. ¿Sí? Buscaban encontrar lagunas, hoyos, errores, para poder ellos observar la ley, pero actuar en contra de ella. ¿Sí? Y en el caso de nosotros cristianos, no estamos lejos de eso en lo absoluto. Cuando muchos observan este pasaje, o Santiago capítulo 5, versículo 12, que dice, sobre todo, hermanos, no juren, muchos piensan, ok, entonces lo que está prohibido es el jurar. Lo que está mal es el jurar. Y entonces simplemente dejan de jurar. Y ya. Pero siguen diciendo mentiras. No voy a entrar en juramento porque podría mentir. O porque yo ya sé que voy a mentir. Pero están perdiendo de forma clara el propósito de este pasaje. El propósito de este pasaje no es dejen de hacer juramentos porque van a mentir. El propósito es dejen de mentir. ¿Sí? Tenemos que estar conscientes nosotros que cuando prometemos algo, tenemos que ir con la intención de cumplirlo. Y lo único que puede evitar que lo cumplamos es el actuar mismo de Dios. ¿Sí? Si yo prometo ir a algún lugar, lo único que va a evitar va a ser que haya un desastre natural que rompa mi coche, que rompa la acera, que rompa el autobús en el que me voy a subir y que envíe directo al hospital. O fuerzas un poco menores. Pero entienden el punto. No tengo que hacerlo intentando escapar el castigo. Tengo que hacerlo, en este caso, si no voy a jurar, hacerlo por conciencia de no, simplemente no puedo cumplirlo. Entonces voy a decir que no, mejor. ¿Sí? Segundo error. Primer error, queremos actuar falsamente, nosotros, todos los hombres. Segundo error, no nos damos cuenta que actuamos en el nombre de Dios. ¿Ok? Les voy a dar un poquito para anotar porque está medio largo ese título. Pero bueno, no nos damos cuenta que actuamos en el nombre de Dios. En el Antiguo Testamento se ven en estos pasajes que unos cuantos ya vimos. Vamos a buscar otro, Éxodo capítulo 20, versículo 7. Se ve que lo principal dentro de estos pasajes de juramentos era que no podían no ser cumplidos porque eran en el nombre de Dios, ¿sí? Porque eran por el pueblo de Dios, porque eran realizados delante de Dios. Entonces hay una razón muy específica. No se debe de tomar el nombre de Dios en vano. Es la razón, ¿sí? Entonces cuando se dice que se va a realizar algo, es como si se creara una deuda con Dios y en la cual tú, al estar prometiéndole algo a la otra persona, estás colocando a Dios como tu respaldo, como aquel que está sustentando en este caso tu promesa. Y si tú no la cumples,
siendo parte del pueblo de Dios, en este caso los judíos, cristianos nosotros que también estamos como parte del pueblo de Dios, estamos nosotros tomando en vano entonces su nombre y lo estamos haciendo a él mentiroso. Esa es básicamente la idea. Éxodo capítulo 20, versículo 7. Ya lo había dicho, ¿verdad? Para no dar más tiempo. Dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Es la razón. Porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Dios quiere levantar su nombre. Él es alguien que es honesto, fiel. Nosotros somos los infieles. Él es fiel, ¿sí? No podemos tomar su nombre y colocarlo como intermediario y hacerlo para que fallemos, ¿sí? O dice Levítico 19:12, no jurarán en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. En otras palabras, nuestras palabras acerca de Dios afectan la forma en que otros perciben a Dios. Afectan la forma en la que nosotros percibimos a Dios. Y delante de Dios se ven como una disminución, como un derroche de su grandiosa gloria. Si recuerdan ahorita, les había comentado que hay quienes sí juran en el nombre de Dios dentro de la Biblia. Pablo juró en el nombre de Dios dentro de la Biblia. Pero Pablo lo estaba realizando con la completa certeza de la verdad de lo que estaba diciendo. Eso engrandece el nombre de Dios, al contrario de tirarlo, ¿sí? Dios, en Hebreos capítulo 5, versículo 13, él dice, te dice en la palabra, Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo. Y vemos también ahí, Dios muestra, en este caso, cómo debemos obrar. Dios realiza un juramento que alza su nombre y coloca su nombre de por medio y no tiene ningún temor, sino que sabe que Él lo cumplirá y no va a difamar su propio nombre. Y es la forma en la que tendríamos que obrar nosotros, ¿sí? Como gente que está jurando, si se jura, está jurando todo delante de Dios. Y nosotros alzamos a Dios al cumplirlo. Y temer muchísimo nosotros, no el castigo, que también es parte, pero no solo el castigo, sino el estar haciendo menos a nuestro Dios, ¿sí? Segundo error, entonces, no nos damos cuenta que se realiza el juramento en el nombre de Dios, ¿sí? Y como somos cristianos, todos nuestros juramentos son en nombre de Dios. Allá afuera realizan juramentos en nombre de otras cosas. Pero nosotros, ya que es nuestro Dios, todo lo que juramos es en el nombre de Dios, ¿sí? Tercer error, no nos damos cuenta Deme 2 segundos, es que me faltó una parte. Regrésenme un poquito. Ahorita les doy el punto número 3. Regresémonos un poquito. Noten en el pasaje, en Mateo capítulo 5, versículo 35, 34 y 35, la forma en la que lo argumenta eso. Porque quiero que lo vean en el pasaje, nada más para no estar nada más así. En el pasaje noten cómo lo argumenta. En el pasaje le dice, no juren por el cielo, ¿sí? Ni por la tierra, ni por Jerusalén. Versículo 34 y 35. Y la razón que da él, en este caso Jesucristo, la razón que da es que él cita 2 pasajes dentro del Antiguo Testamento que respaldan que estas 3 cosas por las cuales juraban ellos tenían una extrema unión con Dios. Lo que hacía que básicamente es exactamente lo mismo. Están jurando por Dios, ¿sí? Porque tienen esa unión tan grande, están jurando ellos por Dios, en su nombre, ¿sí? Dice el versículo 34, ni por el cielo,
porque es el trono de Dios. Y allí está citando y haciendo referencia en este caso a Isaías 66, versículo 1. ¿Sí? O dice la siguiente parte, ni la tierra, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies. También Isaías 66, versículo 1. O la última parte, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Y eso es Salmos 48, versículo 2. ¿Notan? Ahí las palabras que son esenciales son la parte de. Es el trono de Dios. Es la ciudad del gran rey. Es el estrado de sus pies. ¿Sí? Muestra esa idea, esa unión tan cercana. ¿Sí? Eso lo digo porque cuando nosotros vemos eso, vemos que nosotros, cristianos, que les digo, todas las cosas que tenemos nosotros son en relación a Dios, es por esto, porque al nosotros formar parte del cuerpo de Cristo, nos dice la palabra como si todo fuera santificado. No en el sentido de que todas las cosas las podemos realizar, no en ese sentido, sí en el sentido de todas las cosas que hay, podemos verlas como una provisión de parte de Dios, ¿sí? Que buscan el bien de nosotros. Y en este caso tenemos que tomarlas como tal, ¿sí? Entonces todas las cosas como provenientes de Dios. Y por eso, si nosotros realizamos una promesa, aun si lo realizáramos por esta botella, seguimos haciendo referencia a Dios como cristianos, ¿sí? Ahora sí pasemos al tercer error. Ok, segundo error, no nos damos cuenta de que se realiza en el nombre de Dios. ¿Okay? Tercer error. Tercer error, y este nos habla más directamente a nosotros. Ahora, ¿cuál es ese error? Es no nos damos cuenta que habitamos en la verdad. Y esto ya lo había mencionado un poco hace rato. Y esto viene en el versículo 37. ¿Ok? Versículo 37. Dice el versículo, antes bien, sea el hablar de ustedes. Sí, sí o no, no. Cuando está haciendo referencia a Jesucristo a esto, Él tiene dentro del Sermón del Monte una dirección principal para sus discípulos, para aquellos que son creyentes, para aquellos que forman parte, en este caso, de los que están siguiendo a Jesucristo como su maestro y están buscando obrar de forma acorde. Y entonces cuando Él les dice, sea el hablar de ustedes, Él está colocando un estándar que está haciendo referencia a aquellos que siguen a Jesucristo. Entonces cuando les comentaba esto, en Juan capítulo 14, versículo 16, nos dice Jesucristo es la verdad. Nosotros tenemos que ver que si somos discípulos de Jesucristo, tenemos que estar obrando de la misma forma. Entonces el propósito de este versículo 37, la primera mitad, es mostrarnos que el cristiano no tiene necesidad de juramentos, sino que el cristiano tiene que vivir de una forma tal que cuando uno está hablando siempre con la verdad. Por eso no podemos tener palabras ligeras, porque nuestras palabras tienen un significado. Y ese significado tiene que ir unido a nuestra identidad como gente que habita para la verdad. Chequen, por ejemplo, lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Y luego vamos a ir a tercera de Juan, capítulo 1, versículo 4. En Efesios capítulo 2, versículo 10, es un versículo que tienen que memorizarse, amigos. Es extremadamente importante este versículo. Nos habla de esta idea. Nosotros fuimos creados en Cristo y fuimos creados con un propósito. Ese propósito, en este versículo, es anden en buenas obras. Y entonces dice el versículo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Noten nada más estas dos cosas que unen. Uno fue creado para obras buenas, buenas y su creación. Si nosotros entonces nacimos de nuevo,
y somos una nueva criatura creada en Cristo Jesús, tenemos que obrar de acuerdo a bondad. Y eso tiene que animarnos nosotros a que estemos andando en la verdad. Que solamente con decir sí, la gente sepa que te refieres a que sí. De las personas que no son cristianas, no se sabe qué se espera. Una persona puede acercarse con cualquiera allá afuera y en un momento puede salir bien la interacción y en otro momento puede ser de traición. Pero con un cristiano siempre se tiene que saber lo que se espera. Les voy a colocar un ejemplo antes de que vayamos al tercera de Juan. Pero si pueden, búsquenlo. Tercera de Juan, versículo 4. Solo tiene un capítulo. En Daniel, cuando observamos la historia de Daniel, y se acuerdan de la forma en la que él oraba 3 veces al día. Los sátrapas, los que estaban intentando ir en contra de Daniel, en este caso, ellos la forma en la que lo querían realizar era intentando encontrar algún error en él. Después de eso, se dieron cuenta que él no iba a cometer absolutamente ningún error. Y cuando ellos no vieron ningún error en sus actitudes y vieron que era constante en eso, ellos dijeron, ok, pero podemos tomar otra cosa en la cual él es constante, su relación con Dios, porque él es constante en ella y no la abandona, y utilizar eso en su contra. Y por eso ellos impusieron este mandato de que tenía que adorarse, en este caso, y que no podía estar orando él, porque sabían que lo iba a realizar. Y si eso luchaba, ese actuar, ese mandato que ellos colocaban, luchaba en contra de su Dios, él iba a preferir a su Dios. ¿Sí? Les coloco ese ejemplo porque muestra la integridad de Daniel, aún consciente de las consecuencias y aun cuando estas personas obraron en contra de él con base a su integridad, de todos modos él se mantuvo firme y Dios estaba ahí respaldándolo. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 4. Entonces dice algo que nos tiene que animar nosotros mucho. No tengo mayor gozo que este, dice en este caso el evangelista Juan, pero también podemos escucharlo nosotros, de Dios. Oír que mis hijos andan en la verdad. Dios se goza mucho cuando sus hijos andan en la verdad. ¿Sí? Y vamos a ver la última y terminamos. El cuarto y último error. Hay uno quinto, pero ya no me daba tiempo, entonces nos lo saltamos. Les voy a decir de forma corta el quinto, nada más para que lo sepan. En el versículo 36 nos da un error de que no controlamos nosotros las cosas. ¿Sí? Entonces, cuando dice en el versículo 36, no jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro tu cabello, es porque tenemos que darnos cuenta que qué control tenemos nosotros de las cosas. Podemos jurar nosotros sobre lo que tenemos control. Podemos jurar nosotros sobre nuestras acciones, pero no podemos jurar nosotros más allá. ¿Sí? Y tenemos que darnos cuenta de eso. Sigo. Ahora sí, cuarto error. Cuarto error. ¿Ok? Cuarto error. Ya. Él, es que no sé cómo decir esto. No nos damos cuenta del origen de nuestra mentira. No nos damos cuenta del origen de nuestra mentira. Y lo que significa eso es, tendemos muy poco a pensar de dónde surgen nuestras palabras cuando estas palabras están mintiendo. Y tenemos que darnos cuenta que es muy importante de dónde están surgiendo. Porque ninguna de nuestras palabras mentirosas surgen de nuestra relación con Dios. Ninguna de nuestras palabras mentirosas surgen de un buen corazón. ¿Sí? Lo que nos dice el versículo 37 al final es que nos muestra que surgen de maldad pura. ¿Sí? Entonces termina el versículo. Porque lo que es más de esto, más de ser sincero, procede del mal. ¿Sí? Muy probablemente si tienen otra traducción, va a darles algo muy similar, pero va a decir algo así. Procede del maligno. Y les voy a dar las dos interpretaciones, ¿ok? Lo que nos dice esto
es que puede significar dos cosas. Una, la mentira, cualquier tipo de juramento que está yéndose a realizar con falta de honestidad, surge de un corazón impuro, malo, que se asemeja a algo que no tiene que suceder en un hijo de Dios. Un hijo de Dios está llamado a ser la sal de la tierra, está llamado a ser la luz del mundo, ¿sí? Está llamado a habitar en la verdad. Pero cuando uno miente, cuando uno obra de acuerdo, de forma, ay, es que no sé cómo se dice, deceptiva, de forma que vaya a obrar en contra de lo que dice, él está mostrándose más bien con características como hijo del malo, ¿sí? Del enemigo. Por tanto, no tenemos que obrar nosotros con mentira. Segunda cosa, y esta es más pesada, probablemente. Si nosotros pensamos que significa, proviene del maligno, es más pesada, les digo, porque entonces sería Satanás mismo es quien está haciendo el origen de este mal con el que obramos nosotros. Eso es algo malo, amigos, porque si nosotros checamos Juan capítulo 8, que ya no vamos a ir por el tiempo, pero Juan capítulo 8 nos habla de que aquel que realiza mal está realizando las obras de su padre, el diablo, ¿sí? Y tenemos que temer muchísimo nosotros, estar obrando más como hijos de Satanás que como hijos de Dios. Más bien, si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que buscar lo que nos dice Filipenses 4, versículo 8. Chequen lo que nos dice Filipenses 4, 8. Y terminamos. Filipenses 4, versículo 8. Mientras llegamos ahí, les digo, entonces, ¿por qué hago referencia a que habla de cristianos? Como tal, hago referencia a que habla de creyentes, no solamente creyentes gentiles como somos nosotros, sino también judíos. Pero es cristianos porque son gente que, como les he comentado en el versículo 37, es de ustedes, los que son discípulos, ¿sí? Pero más por esta parte, esta segunda parte, más de esto procede del maligno. Nos dice entonces que aquellos que son del no maligno, aquellos que son del justo, aquellos que son de Jesucristo, están obrando de una forma distinta. Y aquellos que son de Jesucristo son los que son creyentes, son los que han nacido de nuevo. Esto somos tú y yo. Y tenemos que obrar de esa forma. Y entonces termina su carta Pablo a los filipenses, en Filipenses capítulo 4, versículo 8, buscando que ellos tengan un amor y una búsqueda constante por cosas que provengan de Dios y no de otro lugar. Y esto se los diría, tiene que ser también en nuestro actuar. Entonces Filipenses 4, versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Está diciendo, busquen aquello que es verdadero, justo, puro. Y eso es lo que tenemos que realizar cada uno de nosotros. Vamos a terminar orando. Robert, Nixuya, ¿crees que nos puedes ayudar, por favor? Si no tienes micro, amigo, no te preocupes. Pasa. Yo, Ya está, sí, amigo, por favor. Pasa. ok. Ah, perdón, es que estaba en otra habitación. No te preocupes, amigo. Ok. Ok. Dale. Ah, Padre eterno, te damos gracias, Señor, por, por esta enseñanza, por la oportunidad que nos has dado de poder escuchar esta enseñanza, de poder entrar en nuestros corazones y reflexionar de lo que nos has hablado, Señor. Y te pedimos, Padre, que esto sea algo que nos impacte y que nos obligue, nos impulse tu espíritu a hacerlo de corazón,
pues hacerlo de corazón. Y gracias, Señor, porque en todo momento nos hablas y siempre estás en constante comunicación con nosotros. Muchas veces a pesar de que no sea notable, y esto se ve en cada, cada enseñanza que tenemos la oportunidad de escuchar y en cada versículo de tu palabra. Gracias, Señor, por este momento de comunión entre hermanos en el cual pudimos escuchar a nuestro hermano Jaso. Y te pido, Padre, que esto no nos cambie por completo de adentro hacia afuera, Señor. Gracias por todo, gracias por este día y bendito y alabado sea, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.